Amigos de Zócalo, gracias por estar una vez más aquí con nosotros en la mesa central de cada semana. El día de hoy quisimos aprovechar este tiempo para hablar un poquito de sexualidad, sobre todo desde el punto de vista de si hablar de sexualidad estos días en sociedades como la nuestra, como la santillense, pues sigue siendo un tabú al interior de las familias, con los jóvenes, en la escuela. Y quisimos plantearlo de un inicio precisamente con esta pregunta, si sigue siendo un tabú hablar de sexo en sociedades como la nuestra. Yo soy de la opinión que sí sigue costando trabajo hablar del tema. A lo mejor todavía no lo categorizaría y dijera, es un tabú, pero cuesta mucho trabajo. El hecho de que ya se hable, aunque cueste trabajo, por eso lo aplico, que ya no sería un tabú. Y en toda parte me parece que eso es lo frágil, porque nos animamos a hablar de él, pero hablamos con temor, hablamos con vergüenza, hablamos sin información, hablamos desinformados, y esto provoca que se hable con desconocimiento, y a veces el hablar de ello nos puede generar a veces mucho más confusión. Estoy hablando particularmente con nuestros niños y nuestros adolescentes, pero sí me parece que todavía cuesta mucho trabajo hablar del tema. Precisamente por la mala información que a veces podemos tener, generamos más dudas de las que aclaramos. Y generalmente me he topado con los papás en el taller de educación sexual para niños y jóvenes con discapacidad que dicen, bueno, es que los muchachos tienen mucha información, todo el mundo sabe lo que son los preservativos, todo el mundo sabe que hay que utilizarlos para no embarazarse, para no tener problemas con el VIH y demás. Entonces siempre les digo, bueno, información hay mucha, pero cómo está acomodada, cómo está digerida y qué tan válida es, ese es el problema. Entonces sí, hay mucha información, los medios de comunicación, los programas de televisión y escritos de todo tipo manejan mucho temas de sexualidad. La sexualidad está, yo creo que sobreexplotada en muchos aspectos de la mercadotecnia, pero eso no implica que la información sea veraz, que la información sea oportuna, que la información sea correcta. Y tampoco implica que los muchachos la acomoden de forma evidente o adecuada. En la experiencia que tenemos en ello, ¿sí? Vemos que el problema no radica en el adolescente ni en el niño, el problema radica en el adulto. Que yo fui el que no fui bien preparado, no fui bien capacitado. Entonces yo soy el que tengo miedo de cómo abordar el tema. El niño llega y se acerca y él ya sabe muchas de estas cosas porque está invadido por la televisión, está invadido por la prensa, ustedes abren una revista, común y corriente, de las telenovelas, Fernanda, etcétera, etcétera, y tiene más de 500 impactos de sexualidad que mensajes promocionales. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, nosotros vemos que el muchacho tiene mucha información, pero los que no sabemos manejarla somos nosotros. A pesar de que hay mucha información y ha habido mucha investigación a partir de que se empezó a hablar académicamente de la sexualidad, todavía no hemos dilucidado muchos temas relacionados con ello, y ellos se convierten en tabú en la mayoría de las veces, sobre todo la parte de la educación, porque la parte de la educación nos confronta a todos. O sea, todos somos responsables de la educación. Entonces, cuando hablamos de que no hay educación o de que tenemos problemas con la educación de la sexualidad, estamos haciendo un referente de la propia sexualidad, porque cada vez que hablamos de sexualidad estamos hablando de nuestra sexualidad. No hay manera de que estemos representando un tabú, estemos dando una respuesta a algo, si no estamos incluyendo nuestra concepción de la sexualidad, lo que pensamos, lo que sentimos, y la manera como la expresamos, e indudablemente con lo que estamos de acuerdo o con lo que estamos en desacuerdo. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Todavía le da miedo llegar a buscar un producto en pareja, solos? ¿Qué nos puede usted comentar de eso? Bueno, de la variedad de la gente que va, o sea, sí va con miedo todavía. Van todavía chicas del TEC que me dicen, oye, Fina, es que mi mamá no me quiere oír, es que yo quiero relaciones y mi mamá no me escucha, y apenas le voy a decir y me da una cachetada. A veces tenía yo, cuando yo estaba en la tienda, tenía un grupito del TEC o del Ateneo, de varias, ahí les tenía a las muchachitas de 16 años, o sea, ahora al contrario, venían unas de 14, agarraban y decían, mira, para esto, o sea, ya sabían, yo me quedaba así, como si ellas me estuvieran explicando. Sí, en serio, o sea, va gente mayor, más grande, de mi edad, y va todavía apenada, digo, con confianza. Yo a la chica que tengo ahí, les digo, si uno les da confianza al cliente,
Digo, nos vamos a ganar ese cliente. O sea, para empezar, tenemos estacionamiento, ¿verdad? La gente busca el estacionamiento porque se cohíbe todavía. Entra, aunque no traiga el coche, él entra por estacionamiento, o sea, y empieza así, con las manos. Lleva unos bolsos así, y digo, es tanto, lleva lencería, lo que lleve. Aquí te dejo toda la envoltura, nada más se lleva. Los señores se ponen aquí su lencería. El aspecto de la construcción del placer, que no es el hedonismo por el hedonismo mismo, o sea, no es el placer por el placer, porque me parece que mucho de la discusión con nuestros, vaya que yo soy del siglo pasado, digo aquí mi colega creo que es la más jovencita, pero el conflicto es, se piensa luego que hablar de sexualidad abre la puerta al libertinaje, a las grandes bacanales, y que acá todo así como un harem. No, la construcción del placer para mí, me apropio, es mi cuerpo, me apropio de lo que siento, y si lo voy a compartir con alguien, sí, con mi pareja, pues déjame le digo cómo me gusta, cómo quiero que me haga, déjame le pregunto cómo. Esa es la construcción del placer personal y en pareja. Y que existan estos lugares, que es ahí donde quiero poner el punto de que no es que sean lugares que son para la perdición, son para la construcción y la educación y la reeducación de ese placer. De pronto centramos la sexualidad y la educación sexual solo en relaciones coitales, en relaciones sexuales coitales como tal, y se nos olvida precisamente que la sexualidad es inherente al ser humano, que es desde el proceso de procreación, desde el momento en el que se comienza a formar el ser humano, y lo acompaña durante toda su vida. No es solamente una etapa, no es solamente una expresión, no es solamente un momento, sino es todo, es la integración total como persona. Entonces, cuando dejamos a un lado, perdemos de vista y solo nos enfocamos como adultos en una sexualidad coital de intercambio con una pareja, pues a lo mejor aparecen muchos temores, o quizá aparece muchísimo miedo a darle educación a mis hijos, porque solamente mantengo la idea de que hablar de sexualidad es hablar sobre órganos sexuales femeninos y masculinos, y sobre el coito, y hasta ahí. Se nos olvida precisamente que la sexualidad es enseñar precisamente el amor, a recibir, a dar amor, a disfrutar, al placer que puedo recibir de mi propio cuerpo, al placer de relacionarme con otros, desde un rol de género que me toca actuar en una sociedad, desde lo que se espera de mí, desde lo que yo espero, y desde la manera en la que interactúo con otros. En este momento radica básicamente, ¿sí?, en qué tanto yo sé y qué tanto necesito saber. Como sociedad no hay una escuela de adultos para que aprendan sexualidad, sexología, ¿sí?, y que puedan abordar el tema con los hijos. Entonces, a veces nosotros deformamos la buena información que en un esfuerzo están haciendo las autoridades en estos documentos, ¿sí? Entonces no sabemos cómo abordarlos. Somos hasta incapaces de leer el libro que tienen ellos y decimos, no, mijo, mira, yo te voy a platicar bien esto. Llega el niño a la escuela y me lo reprueban. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo que me dijo papá no era cierto. Ese es lo más grave que tenemos nosotros. Entonces, aquí tendríamos nosotros que saber qué es lo que pasa, dónde está la sexualidad, cuáles son los puntos de sexualidad que nosotros debemos saber, cuáles son los 4 olones o cadenas de la sexualidad donde nosotros tenemos que abordar, ¿sí? El afectivo, el de progenie, el de género, ¿sí? Cada uno de esos olones, ¿dónde se van a unir? ¿Dónde hay disfunción intraolónica o interolónica de esa cadena de relación de sexualidad, ¿sí? Es difícil ya ahorita educar a los padres. Muchas veces vienen y, como decía el doctor, hablan con los hijos y les cambian las versiones de las cosas, no los dejan ir a las terapias, no les permiten platicar abiertamente. La sociedad no es anónima, está conformada por todos nosotros, por nuestros tabúes, por nuestros prejuicios, por nuestras inquietudes, por la desinformación, aparte de las informaciones que tenemos. Entonces, evidentemente hay un problema de atraso en la parte educativa, pero creo que antes de adelantarnos o de querer llegar al nivel donde quisiéramos estar, tendríamos que al menos decidir y de alguna manera atrevernos a hablar sobre sexualidad, porque entonces saldrían los temas desde la información de cada quien y también lo que requeriría saber. Hoy se supondría que todos los adultos tenemos que saber todo de sexualidad, lo cual no es cierto. Entonces, por la misma razón, entonces los chicos preguntan y piensan que nosotros tenemos que saber todo. O sea, quiero decir que en el más amplio rango de información. Y
Y resulta de que como adultos no somos capaces de decir, oye, no sé, me cuesta, no soy capaz de hablar, no entendí, no me enseñaron, no estaba en esta parte, pero sí quiero que tú lo hagas. La sexualidad es integral, el sexo es una parte de la sexualidad y la sexualidad es vínculos afectivos, es erotismo, es reproducción y es género. Ya lo decía mi colega Marta Carolina ahorita. Bueno, es que la construcción, la sexualidad tiene que ver a lo largo de toda la vida del sujeto, el erotismo. ¿Cómo es posible que un padre pueda imaginarse que su bebé pueda tener erotismo? Como es integral, el niño es producto, para empezar, de un acto sexual, de una relación erótica, profundamente erótica. Nace el bebé y el niño empieza a ser amamantar, el niño empieza a ser, hay que alimentarlo, ya sea por pecho de la madre o por un biberón. Ya estableció un primer vínculo con su cuerpo. Esa zona es su primera zona erógena. Y que hay cosas que no he resuelto de mi sexualidad, por las cuales no puedo abordar la sexualidad de mis hijos. ¿Cómo responder acerca de masturbación si para mí es una palabra tan fea, es una palabra tan sucia, es una palabra que me recuerda tanto dolor, porque aquella vez que yo pregunté o que mi madre se dio cuenta, tuve una golpiza? Entonces, ¿cómo, aunque yo entienda, y muchos papás me lo dicen, aunque yo entienda y tú me expliques cómo es el funcionamiento, aún así para mí sigue siendo un tema doloroso para hablar, o sigue siendo un tema difícil de abordar, porque los recuerdos y la información que yo viví no fue la más adecuada. Entonces yo creo que los papás actualmente sí tienen mucha necesidad de información. Yo creo que cada vez hay menos padres que se niegan, o cada vez hay menos padres que huyen de la información cuando saben que la información se va a tratar precisamente de forma científica, de forma respetuosa. El tema se debe de tratar con la delicadeza y el respeto que merece la integridad humana, y que hablar y abordar, hablar desde mencionar genitales, desde instaurar conductas privadas y públicas e íntimas, desde el momento en como las estoy abordando, también estoy marcando si estoy siendo muy agresiva e invado, o si mi propio silencio o el no tocar un tema está generando un tabú en la persona, ¿no? En el adolescente, en mi pareja, en mis hijos. ¿Qué mitos identifica usted que llega la gente? Me imagino que llega con muchos, digamos, con muchos mitos ahí. ¿Cuáles son los más frecuentes con los que uno identifica usted que llega ahí la gente? A ver, el orgasmo, dice, es que yo no sé qué es eso. O sea, en serio, o sea, hay personas adultas, muchachitas no, las muchachitas son las que dicen, no, un orgasmo, y dice, sí, se empiezan ellas, en serio, o sea, las mujeres más mayores son las que están más disfrutadas, o sea, las que no, ¿cómo le diré? No será la pena que nos daba, que antes decía mi mamá, o decía, nada más arriba y abajo, porque si te mueves, ¿quién te enseñó? Entonces dice, la muchachita ahorita no. Decía, no, Fina, o sea, yo era de las personas que yo no miraba una pornografía. Yo duré 18 años casada, me separé, a lo mejor fue por eso. Entonces, yo, ¿qué asco? En la academia nos ponían, en serio, nos ponían todo esto y yo me volteaba. Porque yo me casé a los 21 años, tenía 18 años fue mi primer novio. Entonces, nos estábamos así, decía mamá, no, que si, yo pensaba que si nos poníamos así, yo salía embarazada. Sí, o sea, sí. Es que antes, o sea, era bien diferente. Sí. El hecho de pensar que los niños y los adultos mayores no tienen sexualidad, ya lo decía mi colega ahorita, somos integrales y desde que nacemos hay diversas formas de empezar a construir nuestro erotismo. Empieza con la boca y termina con la genitalidad, pero niños y adultos mayores tienen sexualidad, pueden ejercer su sexualidad, obviamente de acuerdo a su estructura psíquica. Entonces ese es otro mito, el pensar que no tienen ni son angelitos blancos y puros. La masturbación, el autoerotismo, lo mencionaba Caro, ese es otro mito, el pensar que si te masturbas o si te proporcionas placer a ti mismo, qué lástima que hoy traigo una espinilla porque entonces quiere decir que anoche me masturbé, entonces te van a salir pelos en las manos, o sea, a mí me salieron en los brazos. Entonces todo el mito que hay sobre el autoerotismo, el hecho de no es más, es la mejor manera de saber, de conocer tu cuerpo y en un momento dado poderle decir a tu pareja, si te gusta que tu pareja te estimule, pues hazle así, o hazle acá, o hazle más rápido, apriétale más fuerte, o ahí hazle suavecito, o sabes que tú me tocas aquí. Yo descubrí el otro día que si me toco acá, pero porque ya me toqué, porque ya conozco mi cuerpo,